Hola, ¿todo bien? Soy Federico Larroca. Bueno, este es el primer video que voy a hacer sobre historia de la administración. Van a ser creo que en total dos videos, dos o tres videos, depende cómo se vaya extendiendo. Entonces vamos a ver cómo es la historia de la administración, con varios eventos importantes que van ocurriendo a lo largo de la historia. Así que vamos a empezar. En primer lugar, los primeros grandes eventos, o vamos a remontarnos a la primera parte de la administración que existe. A ver, básicamente la administración se viene practicando hace muchos años. No es que empezó en 1700, 1800, 1900. Empezó ya desde 3000 años antes de Cristo. Por ejemplo, un ejemplo son las pirámides de Egipto, o la Gran Muralla China. Esos son los primeros ejemplos de administración que existen en la historia. Después se da una etapa en 1776 con un economista muy pero muy famoso que se llama Adam Smith, que es el padre del liberalismo, el liberalismo más clásico, más puro. Bueno, lo empieza Adam Smith y él publica un libro, uno de los más conocidos en la historia de la economía, que se llama La riqueza de las naciones. Es básicamente es un libro en el que va hablando por qué el modelo liberal funciona y sirve, y una de esas temáticas habla sobre las ventajas económicas que provee la división o de especialización del trabajo. Eso después se va a relacionar con lo que, con lo que vienen diciendo en la parte más clásica, el modelo más clásico de Taylor. Bueno, entonces Adam Smith da un primer consejo, da un primer concepto, digo, que se llama especialización del trabajo. Y eso también, o división del trabajo, tiene que ver con cómo las naciones entre sí negocian, y tiene que ver con lo que son los costos, las ventajas absolutas y las ventajas comparativas, que eso es más de economía. Y que después, como un dato muy adicional, hay su sucesor, se llama David Ricardo. Él habla sobre lo que son las ventajas comparativas a la hora de comerciar. ¿Ah? Él es el que lo crea. Bueno, entonces básicamente Smith concluye que la división de trabajo aumenta la productividad al incrementar la habilidad y destreza de cada trabajador, evitando la pérdida de tiempo necesaria para cambiar de tarea y alentando la invención de artilugios y maquinaria que redujeran el esfuerzo humano. Tiene que ver con todos los beneficios propios de la administración. Entonces ese primer evento, cuando se publica en 1776 La riqueza de las naciones, da un primer atisbo de lo que sería el modelo más clásico. Después, a finales del siglo XVIII, se produce lo que se llama la revolución industrial, ¿no? Que marca un hito con la creación de las fábricas, con la creación de maquinaria que funciona a partir del vapor, y eso aumenta de manera exponencial la productividad de las empresas, de las fábricas, y además hace que se pueda producir mucho más, especializándose justamente con las maquinarias específicas. Ahora vamos a pasar a una siguiente parte, ¿no? Lo que sería el modelo clásico, que comienza en 1911. El impulsor, así el más grande representante de lo que es el modelo clásico, es como mi nombre, ¿no? Frederick Taylor, que él introduce lo que es el pensamiento o el análisis científico a la administración. Él habla sobre estudios de la administración, haciendo énfasis en la racionalidad y en la necesidad de que las organizaciones y los trabajadores sean los más eficientes posibles. Bien, el modelo clásico entonces se da desde 1911 hasta 1947, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, 2 años después, pues la Segunda Guerra Mundial termina en 1945. Entonces, en el modelo clásico van a haber varios agentes importantes, empezando por el primero, el que marca la administración científica, que es Taylor, ¿no? Taylor lo que hace entonces es introducir métodos científicos para definir la mejor manera de realizar un trabajo. Esto es haciendo experimentos, estudiando, obteniendo evidencia empírica, aplicando lo que es el método científico, ¿no? Entonces acá se dan los principios de la administración científica, que primero es desarrollar un procedimiento científico para cada elemento del trabajo realizado por un individuo para reemplazar el antiguo método empírico. Es decir, que se estudia científicamente los procesos a la hora de trabajar. El paso número 2, seleccionar científicamente a los trabajadores y luego capacitarlos, educarlos y desarrollarlos. Tiene que ver con una aproximación o un enfoque a la hora de contratar trabajadores mucho más científica. Número 3, colaborar plenamente con los trabajadores para asegurarse de que todo el trabajo sea ejecutado de acuerdo con los principios del procedimiento científico desarrollado para dicho propósito. Es enseñarle al trabajador cómo va a ser la nueva manera de trabajar, especializarlo y bueno, ir ayudándolo a que lo haga lo mejor posible. El tema de especialización tiene que ver con nuevas prácticas a la hora de trabajar.
por lo menos en las fábricas, que es, en vez de hacer varios procesos al mismo tiempo, el trabajador se dedica a algo muy específico y hacerlo varias horas seguidas. Número 4. Dividir el trabajo y la responsabilidad lo más equitativamente posible entre la gerencia y los trabajadores. Los gerentes deben realizar todo el trabajo para que estén mejor capacitados que los trabajadores. Básicamente después entran los Gilbreth, que es una familia. En realidad son dos personas, ¿no? Es una pareja, Frank y Lillian, que estudian cómo mejorar los movimientos a la hora de trabajar. Entonces los Gilbreth inventan un pequeño aparato que se llama micronómetro, que el micronómetro lo que hace es básicamente medir el tiempo de una manera mucho mejor y los movimientos, ¿no? Manuales y corporales de los trabajadores, ¿no? Entonces es un pequeño cosito que te va midiendo el tiempo, eso para tener una idea, una noción mínima de la administración científica. Entonces es estudiar científicamente cómo administrar las cosas de mejor manera. Eso sería en primera instancia lo de Taylor, ¿no? Bien, además está esa idea de estandarizar, que eso después va a volver a aparecer con lo que sería el Fordismo. Después está lo que es la teoría general de la administración o el modelo de, como ustedes quieran decirle, Fayol o Fayol, es lo mismo. Que hay 14 principios en total que me gustaría mencionarlos, que son muy pero muy importantes dentro de esto. Y el modelo de Fayol se basa básicamente en estos 14 principios administrativos que ya por sí solos hablan, ¿no? Básicamente los principios de administración o la teoría general de la administración son reglas administrativas fundamentales que podrían aplicarse en todas las situaciones organizacionales y enseñarse en las escuelas. Bueno, justamente se está enseñando en la facultad los principios administrativos. Entonces, estos son los 14 principios. El primero es la división del trabajo, que quiere decir la especialización incrementa la producción al hacer que los empleados sean más eficientes. Nos remontamos de nuevo a Adam Smith. La especialización mejora la eficiencia de los trabajadores. Lo segundo es autoridad. Los gerentes deben ser capaces de dar órdenes. La autoridad les concede ese privilegio. A ver, no tenemos gerentes si no hubiese que tomar decisiones o dar órdenes. Entonces es importante que haya una autoridad específica. Disciplina. Los empleados deben obedecer y respetar las normas que rigen a la organización. Bueno, debe existir un compliance, si queremos ir a un concepto más moderno, ¿no? Debe existir un manager de compliance o por lo menos unas reglas administrativas que regulen a la organización en la ética y cómo hacer las cosas. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un superior único. Esto tiene que ver con un empleado no puede recibir órdenes de 4 o 20 personas al mismo tiempo con distintos puntos de vista. Por lo menos tiene que haber uno y ese uno tiene que ser una cadena de mando específica. Unidad de dirección. La organización debe tener un solo plan de acción que guíe a los gerentes y a los trabajadores. A ver, esto es mucho de sentido común, ¿no? Ver esto como que en la organización no se puede constantemente tener varios planes de varias cosas al mismo tiempo. Debe haber un plan específico que se regule desde un principio y que busque tener objetivos específicos. Tampoco eso quiere decir que si no hacemos el plan nos morimos todos, ¿no? Pero sé que es importante que haya una unidad de dirección en ese sentido o de plan. Después, subordinación de los intereses individuales al interés grupal. Básicamente, el interés del individuo en este caso se subordina a los intereses de la organización. O sea, uno no puede siempre buscar el beneficio individual sobre el beneficio grupal o el beneficio organizacional. Por lo menos ese es un principio administrativo importante, porque si no la gente estaría manejada solo por el egoísmo, ¿no? Remuneración. Los trabajadores deben recibir un salario justo en pago por sus servicios. Deben cobrar algo y lo justo de acuerdo a lo que diga el mercado. Centralización. Este término se refiere al grado en que los subordinados se involucran en la toma de decisiones. Básicamente debe haber una cierta centralización, ¿no? No puede ser que un subordinado no pueda siquiera tomar decisiones y estar más en un modelo más burocrático, como vamos a ver después. Jerarquía. Se trata de la línea de autoridad que va de nivel administrativo más alto a los rangos más bajos del escalafón. Si ustedes se imaginan una pirámide organizacional en un organigrama, la jerarquía está de arriba hacia abajo, no es el más bajo puede tomar decisiones de cualquier calibre. Es una estructura piramidal, por lo menos esto dice estos principios. Orden. Las personas y los materiales deben hallarse en el lugar apropiado en el momento exacto. Bueno, no hay mucho que decir. Uno tiene que trabajar con los recursos y con las personas adecuadas en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Equidad. Los gerentes deben ser amables y justos con los subordinados. Bueno, esto es un objetivo. No sé si puede tomarse como un principio en sí administrativo, lo es, pero
No sé si siempre pasa del todo. Estabilidad de los puestos de trabajo. La administración debe realizar una planeación ordenada del personal y asegurarse de que haya reemplazos disponibles para cubrir las vacantes. Bueno, de nuevo, no sé si siempre se cumple la estabilidad en los puestos de trabajo. Por lo menos depende del trabajo y depende cuánto desgasta a las personas. Justamente una crítica que le podríamos hacer a la administración científica es que genera un desgaste terrible en los trabajadores y una rigidez muy grande porque los especializaban en una sola tarea. No es que le daban un amplio abanico de habilidades. Entonces, ese desgaste psicológico de hacer lo mismo todos los días y todo el tiempo, justamente no da estabilidad de puestos de trabajo. Iniciativa. Los empleados autorizados para proponer planes y llevarlos a la práctica deben ejercer altos niveles de esfuerzo. A ver, es importante tener en cuenta que los empleados deben tener una cierta iniciativa, si no serían robots que cumplen solo órdenes. Y por último está lo que es el espíritu de grupo. Fomentar el espíritu de grupo genera armonía y unidad dentro de la organización. Entonces, según Fayol o Fayol, es menester, por lo menos, fomentar un espíritu de grupo. Es decir, que se busque generar un grupo de trabajo, que eso va a mejorar los resultados. Entonces esos serían los 14 principios. Bueno, yo creo que ya está por hoy, por lo menos por este video. Espero que les haya gustado y ya más tarde voy a subir otro video que tiene que ver con la segunda parte de la historia de la administración. Hasta luego.